Un domingo apacible por la tarde. Un estruendo en la puerta del baño alteró la calma. Y no estaba listo para lo que sucedió a continuación. Era un domingo típico. Uno de esos que te envuelven en una falsa sensación de calma. El sol brillaba alto en el cielo, lanzando rayos suaves que se filtraban a través de las cortinas de nuestra pequeña casa suburbana, creando una calidez que hacía que todo pareciera un poco demasiado lento. Los domingos siempre habían sido mi día para relajarme. Tomar un respiro de la semana y simplemente perderme en mis pensamientos o en un videojuego. Pero este domingo era diferente. Aunque no lo percibía al principio. Me encaminé hacia el baño tras el almuerzo. Con la mente en mis planes. Quedarme allí un rato. Ya sabes cómo es cuando estás solo buscando un momento de tranquilidad para ti. Me gustaba desplazarme por mi teléfono. Tal vez jugar un juego o dos y simplemente disfrutar de la soledad. El baño siempre había sido mi santuario. Un lugar donde podía aislarme del mundo y tomarme un momento para respirar. No tenía idea de que lo que parecía ser una tarde común y tranquila estaba a punto de cambiar drásticamente. Mientras me encontraba sentado, revisando mi teléfono, el eco de unos pasos resonó en el pasillo. Al inicio, no le di demasiada importancia. Nuestra casa solía estar repleta de sutiles sonidos, el crujir de las tablas del suelo, el zumbido del frigorífico, el eco lejano de la televisión en la sala de estar. Sin embargo, había una cualidad distinta en esos pasos. Eran deliberados. Suaves. Bad firm. Se detuvieron justo frente a la puerta del baño y, de repente, se escuchó el golpe. No fue un golpe apremiante ni nada que exigiera atención inmediata. Pero resultó lo suficientemente peculiar como para que me detuviera. La voz de mi madre resonaba con un tono un tanto excesivamente alegre. Hola. Cariño. Estás frunciendo el ceño y mirando la puerta cerrada. Claro. Mamá. Estaré lista en un momento. Está bien. Replicó su voz, que continuaba resplandeciente. Un tanto excesivamente resplandeciente. Tómate tu tiempo. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo y regresé a mi teléfono, esforzándome por ignorar la peculiar interacción. Mi madre no era del tipo que me espiaba en el baño. No éramos una familia que requería información continua acerca de dónde nos encontrábamos o qué ocupaciones teníamos. Pero hoy, por alguna razón, ella sintió la urgencia de pasar y saludar. A través de la puerta. Todo resultaba extraño. Pero no parecía necesario profundizar en ello. O al menos eso creí. Los minutos transcurrieron y el silencio volvió a hacerse presente. La casa permanecía en silencio, interrumpido solo por el susurro del viento acariciando las ventanas. Intenté encontrar la calma. Pero un eco persistente de aquel golpe se aferraba a mi mente. La actitud de mi madre no era natural. Como suele ser habitual en ella. No había actuado de manera inapropiada. Pero el tono de su voz me resultó peculiar. Intenté despejarme de esa sensación de inquietud que me invadía. En un momento de buen humor. Pensé que quizás más tarde querría hablar a something. O tal vez solo estaba comprobando cómo me encontraba. Si todo estaba en orden. Pero no importaba cuántas justificaciones pudiera encontrar. No podía eliminar por completo la sensación de extrañeza y, justo cuando comenzaba a relajarme de nuevo, escuché que sus pasos volvían. En esta ocasión, todo parecía más lento. Más titubeante. Mi corazón latía con fuerza por motivos que no lograba entender. Me encontraba de pie frente a la puerta una vez más. Pero esta vez él preguntó si todo estaba bien. Su voz, más serena que antes, sonaba casi insegura. Sí. Respondí con mi voz crujiente. Solo un poco. Saldré pronto. Hubo una pausa. Un latido de silencio que se alargó un poco demasiado antes de que ella respondiera. Está bien. Pero no se movió. Era posible captar el momento de la parada en aquel lugar. Justo afuera de la puerta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía por qué me sentía tan nervioso. Pero la tensión en el aire era innegable. Me incorporé. Al mirarme en el espejo, me encontraba igual. Con el mismo cabello desordenado y la misma sudadera. Con capucha.
Todo parecía igual. Pero la atmósfera en la habitación era diferente. Había algo en el aire. Algo denso e inquietante. Después de lo que pareció. Después de lo que pareció una eternidad. Finalmente percibí sus pasos desvanecerse en el pasillo una vez más. Solté un suspiro, ni siquiera me percaté de que había estado conteniendo la respiración. Mi cuerpo se relajó un poco. Pero la inquietud persistió. Concluí en el baño, dejando un rastro de salpicaduras. Un ligero rocío en el rostro. Como si pudiera borrar la extraña tensión que se había instalado en mí, el agua. Helada al contacto. Contra mi piel. Pero no ayudó a despejar mi mente mientras una toalla se ceñía a mi cintura. Al abrir la puerta del baño, me encontré de nuevo en el pasillo. Todo se presentaba como de costumbre. Las mismas antiguas imágenes. En las paredes. La misma suave iluminación se filtraba por las ventanas. Pero no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Como si el aire en la casa hubiera cambiado sutilmente. Caminé por el pasillo. Mis pies descalzos acariciando el piso de madera. Pasé por la habitación de mi mamá. La puerta cerrada como siempre. Y me dirigí a mi propia habitación al final del pasillo. Sin embargo, al alcanzar la perilla de la puerta, me detuve, algo captó mi atención. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Solo un crujido. Pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Mi mamá nunca entraba a mi habitación sin preguntar. Nunca me atreví a empujar la puerta. Con cautela. La abrí a medias. Aguardando descubrir la parada en su interior. Pero la habitación se encontraba desierta. Todo estaba en su sitio, mi cama. Meticulosamente ordenada, mi ropa. Apilada en la silla de la esquina, y mi escritorio. Un caos de papeles y objetos dispersos. Sin embargo, había un elemento adicional. Algo que no lograba definir, el delicado aroma de su perfume flotaba en el ambiente. El perfume de mi madre era tenue. Casi imperceptible. Pero era lo suficientemente significativo para validar lo que ya intuía, que había estado presente aquí. Pero, ¿por qué y qué había estado haciendo? Me senté en el borde de mi cama. Con la mente agitada, quizás solo había entrado para organizar. O tal vez buscaba algo de mí. Espacio personal. Pero eso no tenía sentido, nunca hizo eso. Y el hecho de que no lo hubiera mencionado cuando llamó a la puerta del baño solo lo hizo más confuso. Me recosté en la cama, observando el techo, intentando encontrar un significado en todo esto. Cuanto más reflexionaba, más interrogantes surgían sobre por qué había entrado en mi habitación en silencio. ¿Por qué había terminado fuera del baño de esa manera? ¿Y por qué tenía la impresión de que había algo oculto? Pero la narración no concluyó en ese punto. A medida que la tarde avanzaba, me encontré repitiendo los eventos una y otra vez en mi mente, intentando descifrar la extraña tensión que se había instalado entre nosotros. Algo estaba sucediendo. Algo que no podía definir. Y por mucho que intentara restarle importancia, la sensación de que las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente no me abandonaba. Los días posteriores a ese extraño encuentro en el baño fueron todo menos normales. Había un cambio en el aire entre mi madre y yo que no podía explicar. No era como si hubiéramos tenido una pelea o una gran discusión. Pero había una línea invisible que parecía haber sido cruzada. Y ninguno de los dos lo reconocía. Me sentía indecisa sobre cómo introducir el tema o si era apropiado hacerlo. Pero la tensión, sutil pero inconfundible, persistía entre nosotros. Era como si estuviera a la espera de un impulso que me llevara a iniciar pequeñas acciones. Como el modo en que su mirada se posaba sobre mí con intensidad cada vez que cruzaba la puerta. La sorprendía observándome solo para que, de inmediato, desvíe la mirada, simulando estar absorta en otra actividad. Siempre encontraba una excusa para estar en la misma habitación que yo. Como si cada vez que buscara un momento para mí, ella se instalara en la sala de estar. En aquellos momentos, mientras me encontraba en la cocina cocinando, disfrutando de un refrigerio o incluso doblando la ropa en el sofá. Y mientras jugaba videojuegos.
Intenté ignorar lo que estaba sucediendo, atribuyéndolo a una simple coincidencia. Quizás solo deseaba pasar más tiempo juntos. O tal vez había algo en su mente que no sabía cómo expresar. Sin embargo, a medida que los incidentes se repetían, se hacía cada vez más evidente que no era algo fortuito, había una razón profunda. Un tema que ninguno de los dos se atrevía a abordar una noche. Nos encontrábamos en el sofá, absortos en la televisión, mientras el tenue resplandor de la pantalla iluminaba la penumbra del salón. Los únicos sonidos que rompían el silencio eran el murmullo profundo del programa y el ocasional tintineo del hielo en su vaso. Intentaba sumergirme en el programa, pero mi mente se deslizaba hacia la presencia a mi lado, más cercana de lo habitual, tan próxima que podía percibir el calor que emanaba de su cuerpo. Mi corazón aceleraba su ritmo, y no lograba comprender por qué sus palabras eran escasas, limitándose a un comentario ocasional sobre el programa. Pero cada una de ellas parecía cargada de un significado más profundo, como si ocultara algo entre líneas. Mantuve la mirada en la pantalla, pero mi mente divagaba hacia el vacío que había entre nosotros. O mejor dicho, hacia la ausencia de distancia en mi piel. Me cuestionaban por qué de repente estaba tan emocionada con cada pequeño movimiento que hacía cuando aparecieron los créditos y el programa llegó a su fin. Una oleada de alivio me recorrió, quizás era la tensión de haber estado tan cerca durante tanto tiempo. Estaba preparado para levantarme y crear un poco de espacio entre nosotros. Buscamos el control remoto para apagar el televisor. Pero antes de que pudiera moverme, ella rompió el silencio. Sin duda, has evolucionado notablemente. Dijo, su voz era serena, casi reflexiva. Hice una pausa con el control remoto aún en mi mano, dudando en responder afirmativamente. Supongo que sí, murmuré. O tal vez otra persona. Alguien de más edad. Y tras eso se extendió un largo silencio. Yo tipo que me hacía sudar las palmas de las manos. No estaba seguro de qué decir. Sentía que era un movimiento incorrecto permanecer en silencio. Pero antes de que pudiera pensar en algo, ella hizo algo inesperado, lentamente alargó la mano y puso su mano sobre la mía. Fue un toque suave, pero se sintió como un rayo de electricidad que me atravesó. Mi respiración se atascó en la garganta. Y mi primer instinto fue alejarme. Pero no lo hice. No logré hacerlo. Simplemente permanecí allí, inmóvil y helado. Mi corazón latió con fuerza al sentir cómo sus dedos se curvaban suavemente alrededor de los míos. Un susurro apenas audible rompió el silencio de la habitación. Estoy orgulloso de ti. Su mano se detuvo un instante más, antes de alejarse lentamente, dejando una sensación de frío vacío donde antes había calor. Finalmente, exhaló. A pesar de que mi mente giraba en un torbellino, logré articular un agradecimiento. Aunque las palabras parecían flotar en el aire. Mis ojos regresaron a la televisión. Pero ya no la veía, mis pensamientos corrían, intentando desentrañar el significado de lo que acababa de suceder. Podía sentir su mirada, sus ojos explorando cada centímetro de mi rostro. Pero no pude forzarme a devolverle la mirada. No después de eso. Se levantó de repente, quebrando el silencio que había caído sobre nosotros como una densa manta. Me voy a la cama, dijo su voz, regresando a su tono habitual. Era casi como si nada hubiera sucedido. Como si no hubiéramos cruzado una línea que ninguno de los dos sabía cómo atravesar. Buenas noches. Aún respondí, observando la pantalla. Aún intentando asimilar todo lo que ha sucedido. Al oír sus pasos, me deslicé por el pasillo y solté un suspiro. No me percaté de que había estado conteniendo la respiración. Mi mente era un torbellino de confusión. Curiosidad y algo más que no quería reconocer por qué me había quedado allí sentado. ¿Por qué no? Había retirado mi mano. Y sentía que esto era solo el principio. Los días que siguieron fueron, sin duda, incómodos. Hice todo lo posible por evitar momentos a solas con ella, buscando excusas para refugiarme en mi habitación o salir de casa en cuanto tenía la oportunidad. Sin embargo, por más que intentara eludirla,
La tensión entre nosotros persistía, como una nube oscura que no se disipaba. No podía dejar de recordar aquel instante en el sofá. La calidez de su mano sobre la mía. La intimidad de su voz. Y así. Una noche. Las cosas tomaron un giro inesperado. Era tarde. Y me encontraba inmersa en la tarea de concluir algunos deberes cuando escuché un suave golpe en mi puerta. El corazón se estremeció al verla entrar. Con un aire de duda que la envolvía. Idéntica. Lo cual resultaba poco común para ella. Hola. Murmuró con dulzura. Deteniéndose en el umbral. Como si dudara en dar el paso definitivo. ¿Podrías brindarme tu apoyo con algo en el garaje? Dudé por un momento. Estar sola con ella se sentía como adentrarse en un territorio peligroso. Sin poder decir que no estaba segura. Me puse de pie y la seguí. El garaje estaba frío y tenuemente iluminado. Con la única luz proveniente de una bombilla solitaria en el techo. Ella me llevó hacia una pila de cajas. Hablando sobre cómo necesitaba organizarlas. Pero sus palabras sonaban distantes. Mi mente estaba demasiado concentrada en la forma en que el aire entre nosotras parecía crujir con tensión mientras movíamos las cajas. Podía sentir el espacio entre nosotras encogiéndose. A pesar de que no nos habíamos acercado físicamente. Era como si hubiera una atracción tácita que nos acercaba. Y por mucho que intentara ignorarla, se volvía imposible negarla. La miré de reojo y nuestras miradas se encontraron. Por un instante. Pero en ese instante, todo se transformó. En sus ojos había una chispa. Una fragilidad expuesta y auténtica. Y eso provocó un torbellino en mi estómago. Mi cuerpo se quedó paralizado. Incapaz de reaccionar, mi mente clamaba porque diera un paso atrás. Que pronunciara alguna palabra que interrumpiera este momento. Pero permanecí inmóvil. El silencio se hizo denso y agobiante. Hasta que, con una voz que apenas superaba un susurro, se atrevió a decir, he estado pensando mucho en ti. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y no sabía cómo responder. Abrí la boca para decir algo. Cualquier cosa. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. No podía respirar. No podía pensar. Luego, antes de saber qué estaba pasando, el espacio entre nosotros se inclinó y desapareció en un instante. Pude sentir su aliento en mi piel. Cálido y suave. Mi mente se fue en blanco mientras sus labios flotaban a centímetros de los míos. En ese momento, todo lo demás se desvaneció. Sabía que estaba mal. Pero no había forma de detenerlo. Lo que estaba sucediendo ya no era claro. Los momentos siguientes se sintieron como un borrón. Como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Atrapándolo sin poder reaccionar a tiempo. Su rostro estaba tan cerca del mío. Su aliento cálido en mi piel. Y por primera vez en mi vida. Ya no estaba segura de lo que era real. Mis pensamientos estaban enredados en un confuso lío de emociones que ni siquiera podía empezar a ordenar. Sabía que algo irreversible estaba a punto de suceder y no había forma de detenerlo. Sus ojos se encontraron con los míos. Buscando. Esperando una señal. Un permiso que no sabía si estaba listo para otorgar. Pero antes de que pudiera reflexionar. Antes de que pudiera reaccionar. Sus labios tocaron los míos. Suaves y vacilantes. Pero innegablemente presentes. No era como nada que hubiera experimentado antes. Mi cuerpo se tensó al enfrentar la realidad del momento. Pero no me aparté. No era posible. Existía una conexión magnética. Un entendimiento tácito entre nosotros que me dejó paralizado en el instante. Fue solo un segundo. Pero en ese breve lapso, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció, el garaje. Las cajas. El aire frío. Nada de eso tenía relevancia. Solo quedaba la sensación. El roce de sus labios con los míos. Delicado pero intenso. Como una experiencia que nunca había anticipado. Me hizo comprender lo que había estado anhelando, cuando se separó. Sus ojos reflejaban una sorpresa profunda. Plenos de una emoción que no lograba descifrar, temor. Desconcierto. Quizás incluso remordimiento. Sin embargo,
Justo antes de que tuviera la oportunidad de expresar mis pensamientos. Antes de que pudiera asimilar lo que acababa de suceder. Me besó nuevamente. No hubo lugar para la vacilación esta vez. Resultó ser más profundo. Más intenso. Y de pronto, la realidad se tornó más intensa. Más amenazante. Sentí como mi corazón se aceleraba, latiendo con tal fuerza en mis oídos que estaba convencido de que ella también podía escucharlo. Sin embargo, no me aparté, en cambio. Me incliné. Como si todo pudiera romperse en ese instante y no hubiera marcha atrás. La intensidad del momento creció aún más. Las respiraciones se volvieron más rápidas con cada segundo que transcurría. Existía una peculiar desesperación en su manera de aferrarse a mí. Como si temiera dejarme ir. Como si esta conexión fuera tan vital para él como lo era para mí. Sin embargo, no había espacio para reflexionar sobre ello. Es el momento de indagar en los sentimientos que emergían dentro de mí. Todo lo que podía hacer era sentirme atrapado en la tormenta de emociones que de repente se había apoderado de mí. Entonces, sin previo aviso, salimos tambaleándonos, era más fuerte dan cualquier palabra. Era como si ambos supiéramos lo que vendría. Luego, sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a expresarlo en voz alta. Hemos llegado al final. En la sala de estar. El mismo lugar donde todo había comenzado. La tenue luz del televisor proyectaba largas sombras en la habitación, haciendo que todo pareciera aún más surrealista. Mi pulso se aceleró cuando ella se acercó, sus ojos nunca dejaron los míos. Podía sentir la tensión en el aire. Espesa y palpable. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Esperando lo que estaba a punto de happen. Su mano encontró la mía de nuevo, los dedos se entrelazaron de una manera que se sentía extraña y familiar. Se produjo un instante fugaz de titubeo. Un brillo de incertidumbre en su mirada. Pero se disipó tan rápidamente como había surgido. Se inclinó de nuevo. Y sus labios encontraron los míos con una intensidad de urgencia que nunca había experimentado antes. Sus cuerpos se unían en una danza íntima. Entrelazados en un instante que parecía eterno. Ahora era diferente. Más intenso. Más seguro el tiempo pareció difuminarse después de eso, no estaba seguro de cuánto tiempo estuvimos allí envueltos el uno en el otro. Perdidos en un momento que parecía imposible e inevitable. No había pensamiento ni racionalización. Solo por emoción, cada respiración, cada movimiento se sentía como un paso más hacia territorio inexplorado. Pero ninguno de los dos se detuvo. En algún momento nos encontramos en el sofá, la suave tela debajo de nosotros, un marcado contraste con la intensidad del momento. Todo se movía tan rápido y, sin embargo, todo se sentía demasiado lento. Como si el tiempo se hubiera distorsionado a nuestro alrededor, sus labios nunca dejaron los míos. Y podía sentir el peso de todo lo que no estábamos diciendo presionándolo, estaba sucediendo y no era algo de lo que pudiéramos alejarnos. Pero incluso mientras todo se desarrollaba había una parte de mí que todavía no podía comprenderlo por completo. ¿Cómo habíamos llegado aquí? Como las cosas se habían intensificado tan rápidamente que sabía que esto estaba mal. Lo sabía. Pero en el calor del momento nada de eso parecía importar, lo único que importaba era la forma en que su toque hacía que mi piel hormigueara, la forma en que cada beso y cada toque me enviaba una descarga de electricidad. A través de mí no había vuelta atrás. En ese instante, habíamos traspasado una frontera que ninguno de los dos podía revertir. Sin embargo, no se percibió como un error, más bien. Fue como si hubiéramos estado danzando alrededor de ello durante días. Tal vez incluso semanas. Y ahora que finalmente ocurría, no había manera de detenerlo. No tengo claro cuánto tiempo estuvimos sumidos en nuestra conexión, el tiempo se desvanecía. Y podría haber sido solo un instante o una eternidad. Todo lo que sabía era que cuando finalmente me retiré, jadeando por aire, mi mente estaba corriendo con 1000 pensamientos a la vez. Pero ninguno de esos pensamientos era suficiente para dominar la atracción que todavía sentía hacia ella. Me miró. Sus ojos llenos de una mezcla de emociones que no podía empezar a desentrañar. Por un momento. Nos miramos el uno al otro. Los dos tratando de recuperar el aliento. Intentando darle sentido a lo que acababa de pasar. Pero antes de que pudiera decir algo,
Antes de que pudiera pensar en las palabras correctas. Ella me besó de nuevo, no fue como los otros besos, este fue más suave. Más lento. Lleno de algo más profundo. Algo más que solo la atracción física. Era como si estuviera tratando de decirme algo sin palabras. Intentando expresar lo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. En ese instante sentí como sus manos se deslizaban a mi cintura, acercándome mientras el beso se intensificaba. El aire a nuestro alrededor se tornaba denso con la carga del momento. Nos movíamos juntos en un ritmo sereno, el mundo exterior se desvanecía mientras nos sumergíamos el uno en el otro. No fue apresurado, sino impregnado de una ternura que aceleraba mi corazón. Una conexión que resultaba a la vez familiar y nueva. La calidez de su cuerpo contra el mío era reconfortante y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente presente. Sumidos en la cercanía del instante. Permanecimos en silencio. Tras ese momento, las palabras se desvanecieron. Incapaces de expresar lo que acababa de suceder. Las emociones danzaban a nuestro alrededor. Intensas y caóticas. Como una tormenta imparable. Nos sentamos uno al lado del otro. El silencio que nos rodeaba cargado con todo lo que no decíamos mientras la noche avanzaba. La intensidad del momento se fue desvaneciendo, dando paso a una calma casi serena. Era capaz de percibir su mente, apoyada contra mi hombro. Su respiración era lenta y constante. Por primera vez en horas. Mi mente comenzó a tranquilizarse. Sin embargo, incluso cuando la calma se instaló sobre nosotros, supe que nada volvería a ser lo mismo que habíamos vivido. Hemos cruzado una línea irremediable, adentrándonos en un territorio desconocido para ambos. Aunque la noche podría haberse desenvuelto en un silencio absoluto. La verdad no dicha se cernía sobre nosotros con un peso ineludible. Este no era el final ni por asomo, habría consecuencias, siempre las hay. Pero en ese momento, mientras nos sentábamos juntos en la tenue luz de la sala de estar, nada de eso parecía importar. Todo lo que importaba era que algo había cambiado y no había vuelta atrás. El resto de la noche pasó en una confusión de momentos tranquilos. Un torbellino de emociones y todo lo que no podíamos controlar. No hablamos de lo que había pasado. Pero era innegable que todo había pasado y lo habíamos dejado. No había forma de darle sentido. No había forma de explicar la avalancha de sentimientos o las decisiones que tomamos. Simplemente existimos en el silencio, dejando que la noche se asentara a nuestro alrededor. Ambos plenamente conscientes de que el mañana traería su propio conjunto de desafíos. Su propio conjunto de preguntas que no estábamos listos para enfrentar. Pero por ahora, en el silencio de la noche, todo lo que importaba era esto, todo lo que importaba éramos nosotros. La mañana siguiente, apareció con una premura inesperada. Me desperté con la suave luz filtrándose a través de las cortinas, iluminando la tranquila sala de estar donde había pasado la noche. La quietud de la habitación contrastaba con el torbellino de emociones de la noche anterior, lo que hizo que la realidad de todo se hundiera aún más profundamente. Mi madre había desaparecido de aquel lugar. En algún instante. Su partida debió haber ocurrido, sin embargo. La carga de su presencia continuó acechándome como una sombra persistente. Me fui sumergiendo poco a poco en los acontecimientos de la velada. Anteriormente. Regresaron corriendo. Como un maremoto que arrastra todo a su paso. Abrumador e inevitable. Todo había cambiado entre nosotros. Y no había escapatoria. No podía fingir que no sucedió, no podía actuar como si la vida fuera a volver a ser como era antes. El silencio en la casa era casi sofocante. Me levanté y caminé hacia la cocina. Medio esperando encontrarla allí. Tal vez preparando el desayuno. Tal vez esperándome como si nada hubiera sucedido. Pero la habitación estaba vacía. La casa parecía despojada de vida. Y por un instante, me debatía entre si esa sensación era un respiro o simplemente una nueva carga de ansiedad. Para mitigar la inquietud, decidí servirme un vaso de agua. El líquido helado permaneció inerte. Para apaciguar la tempestad que habitaba en mi interior. Mi mente se encontraba atrapada en un caos de pensamientos entrelazados.
sin poder desentrañar lo que habíamos hecho ni lo que nos esperaba. Las preguntas se multiplicaban. Y las respuestas brillaban por su ausencia. No transcurrió mucho tiempo antes de que oyera pasos suaves pero inconfundibles en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco al volverme y encontrarla allí. De pie, su expresión era un enigma. Durante un instante, el silencio se apoderó de la conversación entre ellos. El aire entre nosotros se sentía cargado, como si las palabras no pronunciadas flotaran en la atmósfera, creando una tensión palpable. «Buenos días», expresó. Finalmente. Su voz serena, casi titubeante, resonó en mi garganta. Estaba árida, la palabra emergió con más rigidez de lo que deseaba. Tenía algo que expresar. Era un impulso incontrolable el de querer indagar sobre lo que sucedía en su mente. Pero las palabras se negaban a fluir, todo parecía demasiado intenso. Demasiado frágil. Nos quedamos allí por lo que pareció un tiempo interminable. Ninguno de los dos sabía cómo enfrentar las repercusiones de lo que había ocurrido. Era como si nos encontráramos en un instante suspendido, donde el silencio se volvía cada vez más denso, casi palpable. Finalmente, él rompió esa quietud, compartiendo lo que había estado reflexionando la noche anterior. Su voz era firme, pero sus ojos traicionaban la duda que lo invadía respecto a lo sucedido. Sentí cómo tragaba saliva con dificultad, mientras una presión se instalaba en mi pecho. Esta era la charla que había estado anticipando con inquietud y, sin embargo, resultaba ineludible. No era posible hacer caso omiso, no podíamos pretender que todo seguía igual. Logré articular mi voz. Apenas un susurro que se alzó en la penumbra. También experimenté una larga pausa y observé la consternación en sus ojos. La manera en que batallaba por hallar las palabras precisas para dar sentido a algo que carecía de todo sentido. No tengo idea de cómo hemos llegado a este punto. Confesó que su voz se rompió. Un poco confusa. No logro entender el significado de todo esto. No tenía idea de todo lo que sabía. Pero sentía que algo había cambiado entre nosotros. Algo irreversible. Yo tampoco lo sé. Dije honestamente. Pero no podemos fingir que nada pasó. Asintió. Lentamente. Sus ojos nunca dejaron los míos. Sé que susurró. La admisión colgaba en el aire entre nosotros. Pesada y cargada de significado, ambos estábamos parados al borde de algo que no entendíamos completamente. Pero no había vuelta atrás. Ahora la línea había sido cruzada y, quisiéramos o no, teníamos que enfrentar lo que viniera después. Yo solo sé qué. Hacerlo ahora. Ahora, dije. Mi voz temblorosa. Todo se siente tan diferente. Ella suspiró, pasándose una mano por el cabello. Y estuvo de acuerdo. Pero lo resolveremos. Tenemos que hacerlo, aunque sus palabras pretendían ser reconfortantes. No hicieron mucho para calmar la tormenta que rugía dentro de mí. No había un mapa de ruta para esto, no había forma de predecir lo que sucedería después. Todo lo que sabía era que nos habíamos metido en algo mucho más complicado de lo que ninguno de los dos había imaginado antes. El día pasó en una extraña especie de neblina, ambos hicimos los movimientos. Cocinando. Limpiando. Fingiendo hacer cosas que debían hacerse. Pero la tensión entre nosotros nunca se desvaneció, era como un acuerdo tácito, ninguno de los dos mencionaría lo que había pasado. Al menos no todavía, los dos estábamos demasiado asustados para afrontarlo. Demasiado asustados de lo que podría significar. Pero a medida que las horas pasaban, se hizo evidente que no podíamos evitarlo para siempre. El peso de la situación se cernía sobre nosotros como una nube oscura imposible de ignorar. Cada mirada, cada pequeña interacción se sentía cargada con el recuerdo de lo que había sucedido la noche anterior. Y ninguno de los dos sabía cómo superarlo. Más tarde esa noche nos encontramos nuevamente en la sala de estar. Sentados en lados opuestos del sofá, el silencio entre nosotros era ensordecedor. El silencio antes de que me sufocase. I don't know where we're going from here. Dije de repente. Mi voz cortando el silencio. Pero no podemos seguir fingiendo que todo es normal porque no lo es. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se enfocaron en un punto invisible. En la distancia.
cuando finalmente habló. Su voz era suave, casi resignada. Sé que hay algo que hay que hacer, dijo en voz baja. Pero no sé cómo arreglarlo. Estas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba darme cuenta. Que podría no haber una manera de arreglar esto. Que lo que había sucedido podría haber cambiado. Todo fue un pensamiento abrumador. No quería pensar en lo que eso significaba. No quería enfrentar la realidad de que podría no haber una manera de volver a como eran las cosas. Yo tampoco admití. Mi voz. Apenas un susurro. Asintió con su expresión pensativa. Tal vez solo necesitamos algo de tiempo. Sugirió. Para pensar. Para averiguar lo que ambos queremos. No estaba seguro de si el tiempo era la respuesta. Pero era la única solución que teníamos en ese momento. Sí. Sí, acepté en voz baja. Tal vez el silencio se instaló sobre nosotros una vez más. Pero esta vez se sintió diferente. Había una finalidad en ello. Un entendimiento de que no podíamos avanzar hasta que nos hubiéramos tomado el tiempo para procesar todo. Fue una pausa temporal. Un momento para respirar antes de tener que enfrentar lo que viniera después. Mientras la noche avanzaba. Nos sentamos uno al lado del otro. Pero mundos aparte, la distancia entre nosotros nunca se había sentido tan grande y, sin embargo, todavía había una conexión. Un hilo que nos unía. Incluso si ninguno de los dos sabía a dónde conduciría. Eventualmente. Se puso de pie. Rompiendo el silencio una vez más. Y me voy a la cama, dijo suavemente su voz. Llevaba un agotamiento que iba más allá de lo físico. Sí. Yo también respondí. Aunque sabía que dormir sería lo último en lo que pensaba. Se demoró un momento. Como si quisiera decir algo más. Pero al final solo me dio un pequeño asentimiento y desapareció por el pasillo dejándome solo con mis pensamientos. Me senté allí durante mucho tiempo después de que se fue. El peso del día presionándome en algún momento. Y ahora nos quedaba lidiar con las consecuencias. El silencio de la casa me envolvió como una manta pesada. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz. ¿Te ha pasado algo parecido? Oí que simplemente te gustó esta historia. No. No olvides dejar tu comentario y buen